Un niño definitivamente comienza en un estado donde no hay ego, y luego, alrededor de los 4 años o incluso antes, este desarrolla su primer atisbo de ego. Yo, mi niño. En primer lugar, es una identificación con el cuerpo. Crees que tienes el control. Crees que las decisiones que tomas, los pensamientos que piensas, las emociones que sientes, todo es resultado de tu voluntad consciente, de tu razón. Pero, ¿y si te dijera que esto es precisamente la ilusión que te está destruyendo la vida? ¿Que ese tú que crees que está al mando no es más que una máscara? Y detrás de ella hay algo más profundo, descuidado y hambriento de atención. No estoy aquí para consolarte. Estoy aquí para confrontarte. Porque si estás viendo este video, es porque, en algún nivel, lo sabes, lo sientes. Algo no encaja en ti. No importa cuánto intentes mantener las apariencias. No importa cuánto te repitas que todo está bien. Vives cansado, ansioso, atrapado en ciclos repetitivos que no entiendes. Quizás eres demasiado duro contigo mismo. Quizá vives buscando aprobación. Quizá tienes todo lo demás que consideran un éxito, pero aún así te sientes vacío. ¿Sabes por qué? Porque el ego, esa frágil construcción que llamas yo, está al mando y está arrastrando lejos tu esencia. Carl Jung no veía el ego como un enemigo, sino como una parte limitada de la psique que cree ser más grande de lo que realmente es. Y cuando crees que el ego es todo lo que eres, entras en una prisión invisible. Empiezas a vivir para una imagen, una persona, un personaje creado para sobrevivir a las expectativas de los demás. Y en ese proceso, te desconectas de tu alma, de tu verdad, de tu sombra, de todo lo que realmente te haría completo. Te adaptas, controlas, manipulas, y llamas a eso madurez. Pero lo que realmente estás haciendo es evitar enfrentarte a quién eres en verdad. ¿Y sabes cuál es la consecuencia? Relaciones superficiales, autosabotaje, crisis existenciales, un miedo constante a fallar, a ser rechazado, a no ser suficiente. Todo eso es síntoma de un ego inflado y, al mismo tiempo, terriblemente frágil. Pero hoy quiero mostrarte lo que Jung vio detrás de esta estructura ilusoria. En este video, haremos una autopsia del ego. Desgarraremos esa capa de mentiras que te has estado contando y, al final, tal vez, solo tal vez, comiences a entender quién eres realmente. Porque lo que viene a continuación no será cómodo, pero podría cambiar tu vida. ¿Qué es el ego? La gran mentira que has creído. Antes que nada, necesitamos entender claramente a qué nos enfrentamos. El ego, para Carl Jung, no es el villano, pero tampoco es el héroe. Es, de hecho, el centro de tu conciencia. Es aquel punto de referencia desde que dices, yo soy. Pero aquí está el problema. El ego cree que es todo. Y cuando tú también lo crees, limitas tu existencia a lo visible, a lo controlable, a lo seguro. El ego es la parte de la mente que construye tu identidad social. Elige qué mostrar al mundo, qué ocultar, qué es aceptable sentir o desear. Edita tu historia, manipula tus recuerdos, distorsiona tus emociones. Todo para mantener una narrativa coherente. Pero esa coherencia tiene un costo muy alto. Necesitas amputar partes de ti mismo para encajar en la imagen idealizada que el ego ha construido. Desde niño, te enseñaron a moldear tu ser, a reprimir el enojo, la tristeza, la envidia, el miedo, a sonreír cuando querías llorar, a obedecer cuando querías gritar, a ser quien esperaban que fueras, incluso si eso significa traicionar quién eras realmente. ¿Y quién estaba a cargo de ese proceso? El ego. Fue creado para protegerte del dolor, del rechazo, de la vergüenza. Pero en el camino, olvidó que solo era un mensajero y empezó a comportarse como el rey. Jung decía que el ego es solo una pequeña isla en el vasto océano de la psique, una fracción mínima de tu totalidad.
Y, sin embargo, Él es quien decide qué está bien o qué está mal en ti. Él es el quien juzga, compara, separa y se aferra a etiquetas. Yo soy así. Eso no es para mí. Pero nada de eso es cierto. Es solo condicionamiento. El ego miente y lo hace todo el tiempo. Te dice que eres independiente, pero vive por la aprobación. Te dice que eres racional, pero teme quedar expuesto. Te dice que eres fuerte, pero no soporta las críticas. Te dice que eres único, pero pasa todos los días intentando encajar. Y la parte más cruel, te convence de que todo eso es libertad. Confundes personalidad con esencia. Empiezas a creer que tus reacciones automáticas son tu naturaleza. Pero el ego no es tu alma, es solo un mecanismo. Útil, sí, pero profundamente limitado. Cuando lo confundes con tu verdadero ser, entras en una batalla interna que nunca termina. Y cuanto más te identificas con el ego, más miedo sientes. Miedo a perder el control. Miedo a equivocarte. Miedo a parecer débil. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no ser amado. Y ese miedo es precisamente lo que mantiene al ego en el trono. Pero hay algo más profundo, porque el ego, para mantener su poder, necesita protegerse constantemente. ¿Y cómo es que lo hace? Aquí es donde entran las personas y la sombra. En la siguiente parte vamos a explorar cómo es que el ego crea máscaras para sobrevivir y esas máscaras están sofocando tu autenticidad. La máscara y la sombra. Lo que el ego no quiere que veas. No eres quien crees ser. Al menos, no del todo. La mayor parte de tu identidad ha sido construida como un escudo. Un rol que aprendiste a interpretar para sobrevivir emocional, social y psicológicamente. Ese rol tiene un nombre. Persona. Carl Jung se refería a una persona como la máscara que usamos para el mundo. Es el rostro social del ego. Lo que muestras para ser aceptado, admirado, amado. Y seamos honestos, todos usamos máscaras. Desde pequeño aprendiste que ciertas partes de ti eran inconvenientes, que expresar enojo estaba mal, que sentir envidia era feo, que llorar era para débiles, que desear demasiado era ser una persona egoísta. Así que empezaste a esconder todo eso, a silenciarlo, a filtrarlo, a reprimirlo. La persona nació del miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a no pertenecer, miedo a no ser suficiente. Y el ego, intentando protegerte, crea una versión editada de quién eres, más aceptable, más presentable, más funcional socialmente. Te convertiste en alguien amable, educado, controlado, pero también en alguien incompleto, artificial, atrapado en patrones que ya no tienen sentido. Y el problema es que, cuanto más te identificas con esa máscara, más te alejas de tu verdad. Y esa desconexión tiene un precio. Ansiedad, agotamiento emocional, una sensación constante de inadecuación. Intentas parecer fuerte, pero te sientes frágil. Intentas mostrar control, pero vives en un caos interno. Por fuera, todo parece bajo control, pero por dentro hay un grito ahogado. ¿Y sabes qué es lo peor? No lo haces conscientemente. Crees que esa máscara es quien realmente eres. Y entonces el ego cumple su función más insidiosa. No solo oculta tus heridas, sino que te convence de que ni siquiera existen. Te vuelve un extraño para ti mismo. Vives actuando, intentando complacer, intentando encajar. Y cada día que pasa, te sientes más lejos de algo que ni siquiera puedes nombrar, pero que extrañas. Carl Jung decía que todo lo que la conciencia rechaza no desaparece. Simplemente es empujado al inconsciente. Y ahí, en la oscuridad de la psique, se forma lo que él llamó la sombra. Todo lo que niegas, suprimes, finges no sentir. Todos los pensamientos, impulsos, deseos y miedos que no encajan en la imagen idealizada del ego terminan ahí.
Y mientras te esfuerzas por mantener tu máscara intacta, la sombra crece en silencio y peligrosamente. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente serias. Porque lo que rechazas te controla, lo que ignoras te domina. A continuación, hablaremos de las señales silenciosas, que a menudo son devastadoras, de que el ego está arruinando tu vida y tú ni siquiera te has dado cuenta. Señales de que el ego te controla. Crees que estás viviendo una vida conscientemente, pero en realidad estás siendo impulsado por cosas que no entiendes, reacciones que no puedes controlar, decisiones que parecen tuyas, pero no lo son. El ego, cuando no es observado, empieza a dirigir tu existencia como un piloto automático, disfrazado de libre albedrío. Crea justificaciones perfectas para elecciones autodestructivas. Disfraza inseguridades como fortalezas y transforma el miedo en arrogancia. Y lo aceptas pensando que es normal, pero no lo es. ¿Quieres saber si el ego está destruyendo tu vida? Observa los siguientes patrones. ¿Buscas aprobación constantemente? ¿Necesitas que otros reconozcan lo que haces, lo mucho que trabajas, lo mucho que aguantas? Eso no es fortaleza. Es dependencia emocional disfrazada. El ego necesita desesperadamente ser validado porque, sin reconocimiento, se siente amenazado. Es como si, sin aplausos, tu existencia perdiera sentido. ¿Eres una persona que se suele comparar con los demás? ¿Sientes envidia cuando ves a alguien mejor, más atractivo, más exitoso? ¿O sientes alivio cuando ves a alguien peor que tú? Eso no es ambición, es inseguridad enmascarada. El ego mide tu valía en base a los demás porque no conoce otra forma de afirmarse. No busca evolución, busca superioridad. ¿Eres una persona que teme equivocarse? ¿Te paralizas cuando necesitas tomar decisiones? ¿Te quedas atrapado entre 1000 posibilidades, pero nunca eliges ninguna? Eso no es prudencia. Es el ego aterrorizado de parecer débil, defectuoso o ridículo. El ego necesita ser perfecto porque cualquier falla es interpretada como una amenaza a su imagen. ¿Sientes que siempre debes tener la razón? ¿Que debes ser la última palabra, probar tu punto, ganar la discusión? Eso no es lógica. Es el ego intentando proteger la ilusión de control. Cuando alguien desafía tus ideas, el ego lo interpreta como un ataque a tu identidad. Prefiere perder relaciones que perder la discusión. ¿Te autosaboteas? ¿Rechazas oportunidades, alejas a las personas, pospones decisiones importantes? Eso no es mala suerte. Es el ego con miedo a lo desconocido. Porque crecer, cambiar, transformarte, exige soltar las certezas de que el ego ha construido. Y prefiere un infierno familiar que un paraíso incierto. Esos solo son algunos signos. Hay muchos más. Relaciones superficiales, incapacidad para pedir ayuda, resentimientos no resueltos, una tristeza vaga sin causa aparente. Todo eso es el ego en acción, saboteando silenciosamente tu paz, tu amor propio y tu libertad. Y cuanto más alimentas ese sistema, más te alejas de tu verdadera conciencia. Te conviertes en prisionero de una versión falsa de ti mismo. Pero aquí está la verdad más dolorosa. El ego no tiene interés en tu felicidad. Quiere el control. Y por eso te mantendrá atrapado, insatisfecho y asustado, mientras él siga al mando. Ahora que has reconocido las señales, surge la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan difícil cambiar? ¿Por qué? Incluso sabiendo que algo está mal, sigues autosaboteándote, repitiendo patrones y huyendo de ti mismo. La respuesta está en el miedo profundo que el ego tiene a la transformación. Eso es exactamente lo que exploraremos a continuación. ¿Por qué el ego te impide cambiar? El miedo que no quieres enfrentar. El cambio duele. Crecer exige coraje. Pero lo que pocos entienden es que la mayor resistencia a la transformación no viene del mundo exterior,
Viene de dentro, viene del ego. Y aquí está la verdad que casi nadie quiere admitir. No estás estancado por falta de fuerza. Estás estancado porque hay una parte de ti que no quiere cambiar. Esta parte es tu ego. El ego odia el cambio, y no porque seas perezoso o una persona tonta, sino porque fue creado para protegerte del dolor. El problema es que lo hace de la forma más primitiva posible, evitando todo lo que amenace la estructura de identidad que ha construido. Incluso si esa identidad te está asfixiando, verás, el ego se sostiene en certezas. Necesita creer que sabe quién eres, cómo funciona el mundo, qué esperar de las personas. Construye narrativas, historias, explicaciones, muchas de ellas falsas, solo para mantener todo bajo control. Y cuando empiezas a cuestionar esas verdades, el ego entra en pánico. Porque cambiar significa admitir que quizás has vivido una mentira, que quizá mucho de lo que creías ser era solo una adaptación, era solo supervivencia. Carl Jung habló de este proceso en profundidad. Dijo que el ego debe ser descentrado para que el sí mismo, el verdadero centro de la psique, la totalidad del ser, pueda emerger. Y eso no ocurre suavemente. Es un colapso, una confrontación directa con la sombra, con todo lo que has rechazado, negado o enterrado dentro de ti. Por eso tanta gente huye del autoconocimiento, porque conocerse no es un paseo tranquilo por paisajes iluminados. Es un descenso a las cloacas. Es enfrentar el caos. Y el ego lo sabe. Sabe que, si realmente profundizas, si te miras con honestidad brutal, perderá el control. Por eso te sabotea. Crea distracciones, dramas, racionalizaciones, resistencias. Te dice que no es el momento, que no estás listo, que esto es una tontería. Prefiere que sigas infeliz pero predecible, antes que arriesgarte a descubrir quién eres en realidad. El miedo al cambio es, en el fondo, el miedo a la muerte del ego, porque para que lo nuevo nazca, lo viejo debe morir. Y el ego teme ese proceso como un animal acorralado. Hará lo que sea para mantenerte atado a la vieja versión de ti mismo, incluso si esa versión te está matando por dentro. Pero aquí está el secreto. El ego solo tiene poder mientras creas que eres él. El momento en que empiezas a observarlo, a cuestionarlo, a desmantelar sus narrativas, algo más grande dentro de ti empieza a despertar. Algo más profundo, más auténtico, más libre. Y ese algo es lo que Jung llamó el sí mismo. El verdadero centro de la psique. El punto donde todas las partes se encuentran e integran. Pero para llegar hasta ahí, debes atravesar el caos. Debes descender a los cimientos. Romper con las ilusiones. Enfrentar lo reprimido. A continuación, hablaremos exactamente de eso. ¿Cómo librarte de esa prisión y comenzar el cambio de integración? El ego va a resistir. Pero si tienes coraje, quizá por primera vez pruebes la verdadera libertad. ¿Cómo trascender del ego? Ahora que has visto la prisión, la pregunta inevitable es, ¿cómo escapar? ¿Cómo dejar de ser rehén de un ego frágil, controlador y temeroso? La respuesta no es destruirlo, sino ponerlo en su lugar. El ego no debe ser eliminado, debe ser integrado. Y para Jung, es el verdadero objetivo del proceso de individuación, convertirse en un ser humano completo. Pero no te engañes. Este camino exige más que lectura y reflexión. Exige una confrontación directa con lo que has evitado toda tu vida. Porque todo lo que has reprimido, tus traumas, tus heridas, tus emociones no resueltas, está vivo dentro de ti. Solo ha sido empujado al inconsciente, donde actúa como si fueras invisible. Y mientras no lo saques a la luz, seguirá viviendo en piloto automático, repitiendo patrones que no entiendes, saboteando tus propios pasos. El primer movimiento es un autoexamen brutalmente honesto.
Deja de esconderte detrás de justificaciones. Pregúntate, ¿quién soy sin los roles que interpreto? ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿Quién soy sin filtros, sin las máscaras, sin la necesidad de complacer o defenderme? Ese es el comienzo de la destrucción del ego. Él resistirá, te llamará débil, te hará sentir que exageras, que no necesitas esto. Pero tú sigue adelante, porque esa incomodidad es el síntoma de que algo real está moviendo dentro de ti. Luego viene el trabajo con la sombra, y no es algo espiritualizado o demasiado simbólico. Esto es una psicología profunda. Es reconocer que sientes rabia, envidia, celos, orgullo, necesidad, vanidad. Todo lo que has sido condicionado a reprimir. Y aquí está el punto clave. Tu sombra no es tu enemiga. Es una parte de ti que ha sido abandonada. Y todo lo que has rechazado, tarde o temprano, se venga en forma de impulsos incontrolables, comportamientos autodestructivos, sabotajes invisibles. Necesitas aprender a dialogar con tu sombra, a abrazarla sin juicio, a escuchar lo que tiene que decir. Es el portal a tu energía vital, a tu creatividad, a tu verdad emocional. Ignorarla es como vivir con media alma. Según Jung, que la integración ocurre cuando dejas de intentar ser bueno y empiezas a ser completo. Cuando abrazas no solo la luz, sino también la oscuridad. Y de eso nace algo nuevo, el sí mismo. Un centro más profundo que el ego, más sabio, más silencioso. Una presencia interior que no necesita aprobación, comparación ni control, porque simplemente es. Y eso es suficiente. Pero, ¿cómo cultivar esa conexión? El camino no es externo. No se encuentra en fórmulas prefabricadas ni en gurús milagrosos. Está en el silencio, el autoestudio, la terapia, la escritura honesta, la observación de tus propios sueños. Está en el coraje de sumergirte en ti mismo sin garantías de salir ileso, porque no saldrás ileso. Pero lo que será destruido no eres tú, es la ilusión de quien creías ser. Y a medida que recorres este viaje, empiezas a ver el ego como lo que realmente es. Un sirviente, mas no un amo. Una herramienta, no una identidad. Lo pones en el asiento trasero, y por primera vez, es tu esencia la que guía, ya no tu inseguridad. Pero antes de concluir, hay algo que aún debe ser dicho, porque incluso después de este proceso de conciencia, muchos vuelven a caer en la trampa del ego. ¿Sabes por qué? Porque olvidan que el ego es astuto, se disfraza incluso de espiritualidad, y de eso hablaremos en la última parte, en cómo mantener el ego en su lugar y cómo transformar tu relación con él para siempre. El ego espiritual, la trampa final. Hemos llegado al punto más importante de este viaje. Entender que el ego no necesita ser destruido, solo necesita ser puesto en su sitio. El ego no es un villano absoluto de esta historia. Es solo un personaje que tomó un papel protagónico por miedo a desaparecer. Pero no fuiste hecho para vivir bajo el mundo del miedo. Fuiste hecho para vivir en alineación con tu esencia. El ego es necesario. Organiza tu identidad. Te ayuda a funcionar en el mundo, te protege de peligros reales, pero no puedes ser el líder. Cuando el ego lidera, tu vida se convierte en un teatro, tus relaciones en transacciones, tus emociones en síntomas, tu mente en una prisión. Y lo peor, empiezas a confundir supervivencia con plenitud. Pero cuando el ego es relegado al rol de sirviente, cuando dejas de seguirlo, cuando empiezas a observar sus maniobras con claridad, algo nuevo ocurre. Dejas de reaccionar y empiezas a responder. Dejas de sufrir y empiezas a elegir. Dejas de sobrevivir y empiezas a crear. El caos emocional se transforma en claridad. El dolor no desaparece, pero deja de dominarte. La necesidad de complacer, de ganar, de demostrar,
simplemente pierde sentido. Empiezas a actuar desde un centro diferente, más tranquilo, más profundo, más verdadero. Es el sí mismo tomando el timón. Y cuando eso pasa, ya no necesitas fingir ser alguien, porque eres. Pero cuidado, el ego no desaparece, no muere, simplemente se adapta. Intentará esconderse detrás de nuevas máscaras: espiritualidad, intelectualidad, autenticidad, desempeño. Querrá convencerte de que ahora estás iluminado, de que lo has entendido todo, de que ya no necesitas cuestionarte. Desconfía de eso. Cada vez que creas que has llegado, pregúntate: ¿quién está hablando ahora? ¿Es el sí mismo? ¿O es el ego con un nuevo disfraz? El trabajo de integración es continuo. No hay un punto final, tampoco hay una línea de llegada. Hay presencia, hay vigilancia interna, hay humildad para seguir descendiendo, incluso cuando el mundo entero intenta devolverte a la superficie. Y si has llegado hasta aquí, espero hayas disfrutado de este video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Y dime, de todo lo que hemos conversado, ¿qué es lo que más ha resonado en ti? Y no olvides suscribirte y dejarme un me gusta, para así se te pueda recomendar más contenido. Un saludo y hasta pronto.